Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Al igual como sucedió con la escena final de la batalla de Endgame, el resto de la película cuenta con muchísimas referencias más que no pudimos apreciar hasta volver a ver la película en su formato de DVD y Blu-ray. Estas pequeñas referencias y guiños que pasaron desapercibidos cuando fuimos a verla por primera vez al cine, fueron apareciendo en nuestras salas al poder ponerle pausa, adelantar y retrasar la película a nuestra voluntad, cosa que vuelve mucho más fácil el poder ver estos pequeños detalles. Por eso en este video, te traemos los 29 datos, curiosidades, easter eggs y referencias de la película de Avengers Endgame desde su versión de DVD y Blu-ray, y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. En esta gran película de Endgame, que ahora es la película más taquillera de la historia por cierto, definitivamente se volverá un clásico de este género de superhéroes. Marvel Studios se encargó de presentarnos una película increíble que al volver a verla nos sigue sorprendiendo, y aquí te mostramos estos nuevos datos que pudimos encontrar. En el primer dato tenemos los famosos créditos de inicio con las letras de Marvel. En esta película de Endgame nos damos cuenta que en la serie de páginas de cómics que pasan aceleradamente dentro de las letras de Marvel, no sale ninguno de los héroes eliminados en el chasquido. Todos los caídos desde Black Panther, Scarlet Witch, Falcon, Doctor Strange entre otros no aparecen en este intro. Pero el segundo dato es que al comienzo de Endgame, Clint Barton todavía utiliza su rastreador en el tobillo mientras le muestra a su hija Layla cómo dispararle a una Diana, personaje que por cierto es interpretada por Ava Russo, la hija del codirector Joe Russo, y después de lograrlo la felicita y la llama Hawkeye. Esta es la primera vez que el nombre del personaje se dice en voz alta en el MCU. Es un dato que pasa desapercibido, pero dentro del MCU no se había pronunciado el alias de este superhéroe. Pero el dato número 3 es que podemos ver a un Nathaniel Pietro un poco mayor. Ya saben, el hijo menor de Clint, quien es llamado así por su aliado caído Pietro Maximoff alias Quicksilver, quien salvó la vida de Clint en los eventos de Avengers la Era de Ultron. Está bien recordar a un compañero o amigo al ponerle su nombre a tus hijos, pero por favor no lleguemos a casos extremos como para llamar a tu hijo Albus Severus Potter. ¿Qué culpa tiene el niño? Para el siguiente dato tenemos que volver 11 años al pasado, ya que al comienzo de la primera película de Iron Man, Tony está en la caravana diciéndole al soldado: "No quiero ver esto en tu página de MySpace". Cosa curiosa, porque esta película se estrenó en el 2008. MySpace ya era cosa del pasado y Facebook era la tendencia. En Endgame, Tony graba el mensaje a Pepper diciendo: "No publiques esto en las redes sociales". Parece que el Hombre de Acero se comenzó a actualizar un poco más. El dato número 5 es que dentro de las imágenes de los Avengers desaparecidos tras el chasquido, descubrimos que Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter, también desapareció. Este personaje parece que se volverá más interesante porque formará parte de la nueva serie de Disney Plus de Falcon y el Soldado del Invierno. Tal vez para evitar situaciones incómodas fue que el Capi decidió no contarle a Falcon sobre su amor con Peggy Carter. Pero el dato número 6 es que después de ser salvado por la Capitana Marvel y estar de regreso en la Tierra, Tony Stark tiene una particular conversación con Rocket, donde le dice que él había pensado que era uno de esos osos de construye tu propio oso, a lo que Rocket le contesta: "Tal vez lo soy". Muy curioso, porque realmente Rocket está revelando su origen como un animal modificado. Este origen de Rocket se volverá pieza fundamental en el volumen 3 de los Guardianes de la Galaxia. Y en séptimo lugar, cuando deciden ir a buscar a Thanos, vemos una toma del ojo del Capitán América en su primer viaje al espacio reflejando un montón de colores. Esta escena es una referencia a una escena similar, pero del ojo de Tony Stark en la película de los Avengers del 2012, cuando Iron Man también realiza su primer viaje. En el siguiente dato es que 5 años después, en la reunión de autoayuda en ese salón, se puede leer el letrero de "Por Dios y el país" en memoria de Chaplain Matthew Haggerty. Puede que este nombre no te suene, pero se trata de un segundo asistente de director para la película de Infinity War e incluso llegó a trabajar en la primer película de Iron Man. Parece que le quisieron dar un homenaje en la película como un agradecimiento por su arduo trabajo. Y claro, no es la única persona a la que agradecieron, porque en el noveno dato se ve que en el monumento de las personas desaparecidas tras el chasquido, donde Scott Lang busca su propio nombre, a los creadores de esta película este monumento les dio la oportunidad de agregar un montón de agradecimientos como guiños escondidos. Y en décimo dato podemos ver cómo Okoye le dice a Natasha que hubo un leve temblor debajo de las placas africanas.
lo manejamos al no manejarlo. Este pequeño temblor debajo del agua podría significar que un personaje viene en camino para debutar en el MCU. Y claro que estamos hablando de Namor, cuyos rumores cada vez son más fuertes, en donde se mencionan que pronto este personaje aparecerá en el MCU. Y en el siguiente dato es que Carol Danvers lleva puesto un traje y un corte de pelo actualizados, sincronizando su evolución con el aspecto del cómic actual de la Capitana Marvel. Y en el 12º dato, también en esta escena podemos ver un par de zapatillas de ballet en el escritorio de Natasha, un guiño a su escena de flashback de Avengers la Era de Ultron. El 13º dato es que cuando Hulk y Scott experimentan el viaje en el tiempo, el traje que usa Scott es el mismo que usó Hank Pym para ingresar al reino cuántico en Ant-Man and the Wasp. Pero el siguiente dato también vemos algo curioso en esta escena. El gran monstruo verde de Hulk, para lograr operar al equipo, tiene que usar un lápiz para poder presionar los botones. Al parecer, lo mejor de dos mundos no incluye dedos humanos prácticos. En el dato número 15 podemos ver cómo Rocket ahora luce una bufanda roja, una que nos recuerda a la que usaba su amigo Peter Quill en el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia. Seguramente tras ser eliminado en el chasquido, la lleva en memoria de su querido amigo. Pero en el siguiente dato, cuando Rocket y el profesor Hulk se dirigen a Nueva Asgard para reclutar a Thor, la canción que suena es Super Sonic Rocket Ship, una canción de The Kings, la cual es bastante adecuada para este momento, a decir verdad. Y en el 17º dato podemos ver que en casa de Thor en el nuevo Asgard hay una repisa con un par de empaques de dulce de Pets con las cabezas de Hulk y Iron Man. Y ya en el dato número 18, en el cuartel de los Avengers, cuando Thor les habla a los demás sobre la gema de la realidad, lo vemos colocarse unas gotas para los ojos, cosa que solo hacen uno de sus ojos, porque recordemos que el dios asgardiano perdió uno de sus ojos en el pasado en Thor Ragnarok, y el que usa es uno prostético a partir de los eventos de Avengers Infinity War. Para el siguiente dato debemos de recordar que mientras el equipo de Avengers se une en un círculo durante el discurso, lo que sea necesario, con todas sus manos al centro, con la imagen que está debajo se forma un diseño que se asemeja bastante al reactor original de Tony Stark. Y el dato 20, por si no lo sabías, Capitán América el Soldado del Invierno fue la primera película de Marvel dirigida por los hermanos Russo, y la primera escena que filmaron fue precisamente la escena en el ascensor con el Capitán América. Por eso no nos extraña que se volviera a recrear esta icónica escena, pero ahora para Endgame vemos como el Capitán América, para evitar la pelea, él susurra Hail Hydra al oído del agente Jasper Sitwell, dando a la vez una referencia al cómic de Steve Rogers Capitán América. En el dato número 21, cuando fallan al tomar el Tesseract con la gema del espacio, Tony Stark formula otro plan para cumplir su objetivo. Deciden viajar al pasado a otro momento donde les sea posible tomar la gema del espacio. La fecha de este evento resulta bastante curiosa, porque el diálogo descubrimos que sería el 4 de julio de 1970. Recordemos que la fecha en que se conocía que había nacido Tony Stark fue el 29 de mayo de 1970. Lo más curioso sucede cuando Tony Stark se encuentra a su padre y hablan sobre su madre. Él menciona que su esposa aún se encuentra embarazada. Estos eventos parecen tener un error, pero algunos fans sugieren que tiene que ver con una historia de los cómics donde se revela que Tony Stark es adoptado, cosa que explicaría de una manera impresionante la discrepancia de las fechas. Se cree que Tony sabía en qué fecha sí podría encontrar el Tesseract y las partículas Pym al mismo tiempo, ya que conoce que Hank y su papá trabajaron juntos en la época de su nacimiento. En el siguiente dato, más adelante vemos como el Capitán América casi se encuentra con Peggy Carter y vemos como la agente Peggy discute con otra persona sobre un asunto. Parece que hablan de alguien llamado Brian Braddock, también conocido como Capitán Bretaña, una versión del Capitán América, que por cierto en la próxima serie de Marvel de What If veremos un mundo alternativo donde Peggy Carter precisamente se convierte en la Capitán Bretaña. Y el dato número 23 es que mientras vemos a Howard Stark y a Jarvis subirse al auto, vemos de fondo un joven delgado y de pelo negro que se asemeja bastante a Loki. Sabemos que ya que logró escapar con la gema del espacio y que en su serie definitivamente continuará haciendo saltos, ¿será posible que esta sea una referencia a cómo Loki podría volver a visitar este momento en el tiempo? Pero como dato número 24 podemos ver que de su misión vemos como Hawkeye regresa con malas noticias de la muerte de Natasha, pero podemos ver en su brazo izquierdo cómo ahora lleva la icónica arma de Black Widow. Y el siguiente dato se da cuando Thanos descubre que su Nebula puede ver los recuerdos de la otra Nebula. Ahí la reproducción muestra a los héroes y Gamora se refiere a ellos como terranos, el término que los extraterrestres usan para los humanos, mientras que Thanos se refiere a ellos como Avengers, un término que reconoce gracias a la batalla de Nueva York. Después de todo, en Infinity War, Thanos reconoció inmediatamente a Tony Stark. Pero el dato número 26 es que en el momento en que vemos como Peter
Peter Parker regresa a la escuela y se reencuentra con su amigo Ned, podemos ver a una muchacha de espaldas con el pelo rubio, con una falda negra y con un patrón muy particular que parecen telarañas blancas. Es posible que esta chica sea una referencia a Gwen Stacy, pero específicamente a la Gwen de la Tierra 65, en una dimensión donde ella se encuentra con superpoderes arácnidos y es una superheroína de nombre Spider-Gwen, heroína que por cierto apareció en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. El 27º dato es que también podemos ver cómo nos escondieron una pista de la identidad de la Nebula mala, porque podemos ver en una escena de la base de los Avengers cómo su mano se encuentra intacta porque la vemos usarla para modificar la máquina del tiempo y traer a Thanos a este tiempo, cosa que la otra Nebula no podría tener así porque ella destruyó su mano al tomar el orbe con la gema del poder. En el penúltimo lugar tenemos otra escena importante que con cuidado se aprecia mejor, y es la forma en la que Scott Lang se salva de la explosión del chasquido y la aparición del ejército de Thanos, porque podemos ver cómo se encuentra muy cerca de ella cuando sucede, pero si miras cuadro por cuadro Vengador, te darás cuenta cómo Ant-Man logra encogerse rápidamente y así salvarse de esta catástrofe. Y por último, puede que no lo viéramos en la pantalla, pero además de los múltiples personajes que asistieron al funeral de Tony Stark, se ha mencionado que los productores de la película, incluyendo a Kevin Feige, se encontraban dentro de la cabaña durante la filmación de esta escena, algo que hace mucho más conmovedor la despedida del que originó todo este universo. Y estos fueron los 29 datos, curiosidades, easter eggs y referencias de la película de Avengers Endgame. De igual manera, si te interesa conocer todo el resumen de noticias de Marvel y Disney que surgieron durante la D23, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.